Hola, bienvenidos nuevamente a Ana Hablo Peperoncino. Hoy vamos a preparar una receta muy rica. Vamos a preparar el tiramisú. ¿A quién no le gusta un buen tiramisú hecho en casa? Entonces acompáñame, vamos a ver los ingredientes. Vamos a necesitar 2 tazas aproximadamente de un buen café expreso fuerte, amargo. 120 gramos de azúcar glass, ya yo los tengo separados, 60 y 60 gramos. Cacao amargo en polvo. Un licor, unas 2 cucharaditas de licor, puede ser un ron, puede ser un coñac, un licor de café. 350 gramos de queso mascarpone. 300 ml de crema de leche y 300 gramos de bizcocho de huevo, de lengüeta, savoiardi, le dicen aquí en Italia, plantillas, se conoce mucho en Latinoamérica, que son estos bizcochitos que son muy frágiles. Conocidos, yo creo que se consiguen bien en cualquier sitio. El molde de vidrio lo vamos a montar hoy en un molde de vidrio para que vean cómo quedan los extractos del tiramisú. ¿Y qué les puedo decir? Vamos a preparar nuestra receta de hoy. Lo primero que vamos a hacer es mezclar la mitad del azúcar glass con la crema de leche para luego montarla en nuestra batidora. La van agregando poco a poco y la van mezclando a medida que la agregan antes de montar en la batidora. La vamos a llevar, la crema de leche, a la batidora. Yo lo pongo a una velocidad media y dejamos que monte bien. Listo, la crema de leche se empieza a montar, se va poniendo como de punticos, hay que dejarla que quede bien compacta, bien fuerte porque la vamos a trabajar con el mascarpone. En muchos casos puedes conseguir la crema batida o la crema de leche que ya viene azucarada para dulces, para montar. Esa también es válida, la puedes utilizar y vas a obviar esos 60 gramos de azúcar glass que le colocaste para que no te quede muy dulce. Eso es todo. Ya montó, la voy a apagar. Es un dulce muy fácil, pero tenemos que tener mucho cuidado en manejar el mascarpone y la crema de leche para que no se ponga líquida. Es decir, la tenemos que trabajar poco. Lo segundo que vamos a montar es el queso mascarpone. El queso mascarpone, así como lo ven, es como un queso Filadelfia, más o menos esa consistencia. Lo van a poner en su batidora, en su bol, lo ponen todo. Le van a colocar el resto del azúcar glass, es decir, los otros 60 gramos. Y lo vamos a trabajar en la batidora. No hace falta que laves la planetaria porque no afecta la crema de leche al queso mascarpone que vamos a trabajar. El queso mascarpone hay que trabajarlo a velocidad media. No lo vamos a trabajar mucho para que no suelte el suero, para que no le salga agua, ¿ok? Lo vamos a trabajar justo lo necesario y muy delicadamente y luego los vamos a mezclar. Acompáñame a batir. Ya estamos de nuevo en la batidora. Vamos en este momento a batir el mascarpone con el azúcar glass a velocidad muy bajita. No lo vamos a trabajar mucho para que no bote líquido. Simplemente esperar que se unan y se ponga como una crema con el azúcar. Apagamos la batidora. Si ven la consistencia del mascarpone, así tiene que quedar. No más líquido. Ahora bien, ya mezclamos la crema de leche, el mascarpone y lo vamos a mezclar. Lo vamos a hacer de una manera muy delicada para que, vuelvo y repito, no bote líquido, ¿ok? Aquí tengo el mascarpone, siempre como envolviendo de esta manera y le vamos juntando la crema de leche, la crema batida.
Yo les recomiendo que vayan mezclando poco a poco. Hay quien monta no a mano, sino a batidora este proceso. Yo no te lo recomiendo porque va a soltar mucho líquido y va a quedar un tiramisú como aguado, va a mojar mucho la galleta y no es la idea. El tiramisú es un dulce a base del dulce, lo más importante es el café expreso. Se tiene que sentir el café. A mí me gusta con licor, pero en este caso si vas a hacer el dulce para compartir con los niños, puedes obviar el licor, no colocárselo. Igual es riquísimo. Voy a colocar la crema que tuvimos del mascarpone y la crema de leche en una sacaposh, en este caso para armar el tiramisú. Si no lo tienen, no importa, lo pueden hacer con la paleta. Lo voy a hacer así como para que quede más bonito. Voy a usar este sacaposh que es de la familia. Está muy nuevo, pero es muy bueno. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mezclar el licor al café. A mí me gusta el marsala, que es un licor muy rico aquí. Repito, pueden usar el ron, el licor de café, el coñac, lo que más les guste. Voy a apoyar aquí. Mezclan el café. Yo no le coloco azúcar al café expreso porque me parece que ya las galletas tienen mucho azúcar. Pero a quien le gusta más dulce, lo pueden hacer. Una recomendación, no lo dejen mucho tiempo en el café, es decir, así y afuera, porque si no, queda muy aguado. Estas son galletas que enseguida se humedecen. Obviamente en este caso hacemos así. Y colocamos la crema. Yo la estoy colocando así porque se ve más bonito. Lo pueden colocar con una cuchara, lo pueden colocar en rayas, como prefieran. Además, yo le voy a confesar, yo no soy muy práctica con el sacaposh, con la manga, pero me encanta usarla. Entonces yo siempre digo que hay que probar, si algo te gusta hay que probar hasta que te salga bien. Listo. La capa de crema. Vamos a seguir poniendo los estratos de galleta sobre la crema que pusimos. Igual que antes. Yo trato de hacerlo en el mismo sentido para que sea más fácil cuando la corte se vea más bonita. Ponemos la última capa de crema. Yo dividí la receta en dos moldes. ¿Por qué? Porque quería hacerlo en el molde de vidrio para que ustedes vean al final cómo queda de lado su tiramisú. El toque final, el cacao en polvo amargo. En este caso yo lo prefiero amargo. Hay quien lo prefiere más dulce, como siempre. Lo vamos a colocar con un simple colador fino. El cacao amargo así en polvo. Yo hago primero así. Okay. El tiramisú, el dulce que te sube el ánimo. Por eso se llama así, tiramisú. Me encanta, el nombre del tiramisú me encanta. Me parece súper creativo, súper bonito. Me parece que está lleno no sé, de un mensaje positivo. ¿Listo? Voy a colocar más porque me gusta mucho el cacao amargo en el tiramisú. Aquí tienen, lo van a llevar a la nevera por unos 35 minutos como mínimo, para que se enfríe bien tu tiramisú. Esto es todo, un tiramisú delicioso para compartir en familia,
para subir el ánimo, que en este tiempo hace tanta falta. Lo llevas a la nevera, esperas unos 35 minutos si puedes y luego lo sacas, lo cortas, lo pruebas y me cuentas si te gustó. Recuerda visitarme en anaoliopeperonchino.com para esta video receta, para las otras video recetas y para los artículos que siempre son de actualidad, de historia, pero súper interesantes como leer una revista. Gracias por seguirnos y gracias por compartir. A la próxima.